Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana. Ya llegó abril, inicialmente las elecciones en pocos días, pero estamos justamente en el proceso de cambio. Pero el proceso no para. Vamos a seguir conociendo a los candidatos que están tratando de llegar a la Convención Constitucional para poder redactar nuestra nueva Constitución. Hoy tenemos 3 invitados, se los presento. Estamos junto a Galit Agosín, candidata constituyente independiente por un cupo del PPD por el distrito 9. Galit, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por acompañarnos, por abrir esta semana y este mes también. Estamos junto a César Valenzuela, candidato constituyente por el Partido Socialista en el distrito 9 también. ¿Cómo estás, César? Hola Bárbara, aquí todavía con ganas, pues expectante con lo que se va a resolver en el Congreso, pero con ganas. Vamos a hablar de eso unos instantes, pero antes les presento a nuestro tercer invitado, Jorge Cerón. Él es candidato a constituyente independiente con un cupo de Bópoli por el distrito 20. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Un gusto estar con Galit y con César y poder compartir hoy día los temas que nos convocan. Bueno, primero que todo, le damos un tiempo para que ustedes se puedan presentar, contarnos algo de su trayectoria, las razones también que los lleva a asumir este desafío de ser candidatos a la convención. Pues después vamos a estar conversando de la discusión que se está llevando en el Congreso para modificar la fecha y algunas características de las elecciones. Nos quedamos contigo, Galit. Bueno, mi nombre es Galita Gosín, tengo 23 años, estoy en mi último semestre de Derecho en la Universidad de Chile. Fui directora política y vicepresidenta de la Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos. También fui apoderada general del local por el apruebo y la Convención Constituyente, además de ser partícipe activamente de las movilizaciones de 2019. Por lo mismo, esa fue la gran motivación para involucrarme en este proceso. Los jóvenes tenemos mucho que decir respecto a una nueva constitución. Fuimos nosotros los que iniciamos esta, de alguna manera, revolución que desembocó en este proceso constituyente y por lo mismo tenemos que participar. Nosotros vamos a ser finalmente los que van a ver los efectos de esta nueva constitución y por lo mismo tenemos que estar ahí en la convención constituyente. Muchas gracias, Galit. En tu caso, César. Bueno, yo me llamo César Valenzuela Más, tengo 32 años, soy abogado de profesión y ahora ya terminando mi magíster en seguridad pública. Bueno, fui uno de los voceros del movimiento de estudiantes secundarios del año 2006 llamado Revolución Pingüina. Hoy día como abogado me dedico a dos cosas. La primera es que defiendo solo trabajadores en el área del derecho del trabajo y lo segundo es que estudio los temas de seguridad pública, particularmente el tema de los robos y el narcotráfico. Y he decidido ser candidato a constituyente por una razón bien sencilla. Creo que el debate de pronto está bastante elitizado, muy concentrado en lo que son los temas políticos, que son importantes, que son propios de la Constitución, pero creo que tenemos que reforzar aún más este gran desafío que tenemos en el proceso constituyente, que es transformar el Estado en un Estado social de derecho, que es finalmente hacerse cargo de las necesidades del común de las personas. Muchas gracias, César. Y Jorge. Bueno, yo soy el mayor de acá, por lo que podemos ver de estos jóvenes. Yo tengo 67 años, soy ingeniero forestal. Realicé toda mi vida, estudié en Santiago y me fui al sur de Chile y realicé toda mi vida profesional trabajando en empresas forestales en la 8ª región y ahí moviéndome a lo largo de Chile. Durante este periodo, digamos, cumplí distintos roles y llegué a ser alto ejecutivo de una empresa forestal importante en la región. Tener cargos directivos importantes también en organizaciones gremiales, básicamente organizaciones que estuvieron apuntando a la descentralización del país, a la regionalización, como es la Corporación de Desarrollo del Biobío, como es CIERE Biobío, también una industria apuntado a todo lo que es la responsabilidad social empresarial, y paralelamente todo esto muy fuerte en la actividad de fomento del deporte y de la educación. Me tocó formar un colegio, el Colegio Arauco, un colegio muy exitoso hoy día en resultados de prueba de aptitud académica. Formamos el equipo de rugby Los Troncos, también un equipo de rugby muy exitoso que salimos campeones de Chile hace un par de años atrás. ¿Y por qué me motivé? Lo más importante es que me jubilé hace 8 meses. O sea, yo estoy en el segmento de los jubilados. Entonces, aquí estamos Juventud y Experiencia en este debate que va a ser muy entretenido. ¿Y
¿qué es lo que me motivó, digamos, y por qué tomé esta determinación cuando ya supuestamente me iba tranquilo a disfrutar mis nietos, a disfrutar la familia, digamos? Es que la enorme polarización que estamos viendo que se ha armado en el país nos está obligando a buscar consenso, nos está obligando a tener, digamos, la capacidad de escuchar en la diferencia, de ser capaces de entender, empatizar con el que piensa distinto de uno y en base a eso construir algo que sea mejor. Y yo creo que las condiciones están dadas, digamos, desde ese punto de vista, y eso es mi gran motivación. Ser finalmente una persona que pueda trabajar el consenso, buscar el bien común. Bienvenida sea esa diversidad, pues hombres, mujeres, jóvenes, adultos también, entre otras. ¿Qué les parece a ustedes antes de entrar en los contenidos, la discusión que se está llevando para el cambio de fecha? Quedan solo unos días y todavía tenemos la incertidumbre qué va a pasar con las campañas, por ejemplo, van a tener que paralizar o no, la posibilidad de participar en paneles como este, en medios de comunicación, bueno, y algunos otros casos que tienen que ver con transporte y otras cosas que se están discutiendo, Galit. Bueno, en primer lugar, yo creo que nadie puede discutir que era necesario cambiar las elecciones, los números están en verdad espantosos, entonces por lo mismo hay que poner la salud primero y las elecciones vendrán después. Lo que sí molesta es el hecho de que este gobierno no haya podido prever esta situación, sobre todo considerando que entregó permisos de vacaciones, que abrió los malls, los gimnasios, hizo como que existía una normalidad que realmente no existía. Y eso provocó que lleguemos a una situación como la que estamos hoy en día. Tampoco entregó las ayudas económicas necesarias para que las familias efectivamente pudiesen guardar cuarentena. Además, si no, las personas no tienen los recursos para poder subsistir en cuarentena, no podemos pretender que elijan entre comer y su salud, porque esa es la disyuntiva. Las personas, la mayor parte de los chilenos y chilenas viven del día a día y por lo mismo necesitan un ingreso constante para poder efectivamente quedarse en las casas. A mí lo que me preocupa es que el gobierno implementó medidas aún más restrictivas que las que existían, cambió las elecciones, sin embargo, sigue sin responder a la pregunta más grande: ¿qué va a pasar con las personas que no tienen los recursos para guardar la cuarentena? Se está discutiendo los bonos de clase media, todo lo que ustedes quieran, se está discutiendo el tercer retiro del 10%, sin embargo, lo que se está haciendo de alguna manera es recurrir al bolsillo de las personas, a sus propios ahorros, sin considerar que debiese ser el gobierno el que entregase esos recursos. Ese para mí es el mayor problema. Justamente se está discutiendo y aprobando también paquete nuevo de medidas, pues bueno, clase media, entre otras. César. Sí, mira, yo creo que para todos los candidatos esta es una situación bien compleja. La verdad que nosotros no esperábamos de que esta situación podía ocurrir. Yo creo que nadie cuando se inscribió como candidato pensaba de que nos faltan menos de una semana virtualmente para las elecciones y no sabemos en términos formales realmente si se van a realizar o no. Entonces es una situación, la verdad, bien compleja, pero yo comparto con Galit. Creo de que eso a esta altura, y perdónenme la palabra, pero es un pelo en la cola porque la situación es bastante más compleja. Creo que lo menos preocupante es la situación que ocurre con los candidatos. Hoy día hay una incertidumbre tremenda en la economía, hay un montón de gente que derechamente no es que no sabe cómo va a llegar a fin de mes, sino que no sabe cómo va a llegar al fin de semana. Entonces una situación bien compleja, así que yo de verdad espero de que el gobierno haga una retrospectiva respecto a lo que está planteando y verdaderamente podamos hacer ayudas económicas reales en efectivo que permitan a las personas de verdad poder cuidarse y mantenerse en las casas, porque si no, de lo contrario, que es lo que nosotros vemos hoy día en los sectores populares, que la cuarentena es un mito para las clases medias, es un mito para las clases altas, pero que eso verdaderamente no es posible de cumplir en los sectores populares. Jorge, ¿cómo ves estas discusiones? ¿Con la incertidumbre Mira, todavía? no, es que yo tengo súper claro el tema. Aquí la salud está primero y esta decisión de postergación me llama enormemente la atención que la clase política no esté dando el ancho, porque aquí esto es súper simple, es tomar la determinación de postergar. Y todo lo que está comentando Galit y César básicamente son materias de otro ámbito. ¿Te das cuenta? Entonces lo que estamos teniendo hoy día es que se está usando como moneda de cambio decisiones que no tienen ninguna relación con el problema distinto. Una cosa es ir y votar, ¿no es cierto?, elegir autoridades, que es un proceso administrativo que se lleva adelante, y otra es que yo ahora lo ponga a sopesar, que en vez de dar, digamos, el paso, antes tiene que ser
contra esta otra indicación. Entonces, para mí ahí está fallando el fondo de la clase política, en que lo que tenemos es finalmente es una posición de que, estando conscientes de que tenemos un problema, estando conscientes de que la gente tiene necesidades y estando conscientes de que hay que ir con una ayuda sustancial y contundente, que efectivamente la gente se pueda quedar en sus casas, no tiene que ver con que estemos a 7 días y todavía no tengamos resuelto el tema si va o no va a la elección. Entonces, yo creo ahí derechamente que es parte de la molestia que hoy día siente la sociedad, molestia que siento yo. Yo soy independiente, no he estado nunca en política anteriormente, y cada vez que pasan estas cosas me indigno porque se confunden. Eso. Y veo que desperté motivación en César y en Galita. Bueno, habiendo hecho este pequeño paréntesis respecto a lo que va a pasar, vamos a tener novedades en las próximas horas. ¿Cuáles son los contenidos, las cosas más importantes que ustedes creen que deberían estar incorporados en una nueva constitución, Galita? Antes, me gustaría responder un poco a lo que dijo Jorge, si me lo permiten. Yo creo que la democracia no puede ser una moneda de cambio, efectivamente, pero no podemos esperar mover las elecciones, que son la manera en que se efectúa una democracia, la manera de concretizar la democracia, sin que el gobierno asegure que más adelante se va a poder realizar esas elecciones. Bien. Ese es el problema. El problema es que hoy en día no se está entregando la seguridad para que se puedan realizar las elecciones posteriormente, porque si las personas no tienen los recursos para poder guardar cuarentena, tampoco va a ser efectiva esta cuarentena, estas medidas restrictivas que se han implementado, y por lo tanto tampoco se van a realizar las elecciones el 15-16 de mayo. Ese es el problema, no lo están utilizando como una moneda de cambio, pero hay que conversar de que, cómo vamos a hacer que las elecciones efectivamente se hagan, porque es parte de lo que es una democracia. Respecto ahora bien con los puntos que yo creo que tienen que estar en una nueva constitución, en primer lugar, creo que debemos transitar desde un Estado subsidiario, que es lo que se encuentra en nuestra actual constitución, un Estado que toma nuestros derechos como bienes de mercados que se rigen por la oferta y la demanda, que pone el centro en la economía y no en las personas, transitar desde ese modelo a un modelo de Estado social de derecho, donde el Estado garantice efectivamente el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al agua, a la seguridad social. Hoy en día están establecidos como meras libertades, supuestas libertades, porque la verdad es que solamente las personas que tienen los recursos para elegir entre el sistema público y privado tienen una libertad respecto a esos derechos. En segundo lugar, la participación ciudadana. El único mecanismo que tenemos hoy en día para ejercer el poder soberano es a través de elecciones periódicas y plebiscitos. Por eso también es tan importante la democracia y que se realicen efectivamente las elecciones. Pero para que esto no continúe, que solamente sean las elecciones y los plebiscitos la única manera de ejercer el poder soberano, porque ya nos hemos dado cuenta que no es suficiente, porque los representados ya no se sienten representados por los representantes, es que tenemos que implementar nuevos mecanismos, tales como el referéndum revocatorio, la iniciativa popular de ley, que son mecanismos para que la ciudadanía, que es quien sabe mejor que nadie qué es lo que necesita, pueda expresar sus necesidades y participar activamente de la democracia. Y en tercer lugar, pero no menos importante, es la perspectiva de género. Tenemos la oportunidad histórica a nivel mundial de escribir una constitución en paridad. Y por lo mismo, tenemos que dejar una nueva constitución que se encuentre permeada en su totalidad por la perspectiva de género y donde la mujer sea finalmente reconocida como un sujeto especialmente vulnerable y que por lo mismo se necesita una protección especial de sus derechos, estableciendo derechos reproductivos y sexuales, estableciendo la educación sexual integral, reconociendo el trabajo de cuidado que es generalmente realizado por las mujeres, estableciendo el derecho a vivir una vida sin violencia. Eso para mí es como lo central que tiene que estar en una nueva constitución. ¿César? Sí, mira, yo la verdad que también quiero ser muy breve, pero no puedo pasar desapercibido lo que señalaba Jorge. Esto a propósito del tema de la moneda de cambio, de los beneficios sociales, de las
ayudas sociales respecto al tema del cambio de elecciones. Eso es justamente lo lamentable, porque efectivamente eso se transformó en una moneda de cambio. Pero es una moneda de cambio que la oposición no lo está haciendo respecto a una idea política en concreto, sino que, y esto es lo impresentable del gobierno, es que tenemos que recurrir a este método ni nada más ni nada menos que por un tema de alimentación de la población. Entonces eso es verdaderamente lo impresentable. Y respecto a la pregunta, yo creo de que el gran desafío, a propósito de lo que decía al comienzo, es el tema efectivamente del Estado social. En cómo pasamos de un Estado que reconoce derechos que además están claramente determinados por la capacidad económica de las personas, a garantizar una batería de prestaciones sociales por parte del Estado. Ese yo creo que es el gran desafío del Estado social y el proceso constituyente que necesitamos construir. Y eso quiere decir varias cosas. Lo primero es que tenemos que hacer una mejora importante en materia de acceso a las prestaciones de salud, que tenemos que hacer lo propio, eso es importante respecto a lo que vamos a entender por derecho a la vivienda. Quizás tenemos que avanzar a lo que han avanzado algunos países, sobre todo en Europa, no entender el derecho a la vivienda como el derecho a tener una vivienda, sino que el derecho a que yo pueda usar una vivienda de acuerdo a cuáles son mis condiciones familiares. Lo que tiene que ver también con el sistema de pensiones. Y por supuesto que hay un tema que es extremadamente importante y que hoy día lamentablemente no existe en nuestra Constitución, en lo que nosotros hemos planteado, que es un derecho a la seguridad. La situación, la verdad, de nuestro país en materia del narcotráfico, del tráfico de droga y de la violencia que genera el tráfico de droga en un número importante, y por no decir mayoritario, de sectores de nuestro país, una situación crítica, que sin duda alguna pone en riesgo no solo la calidad de vida de las personas, sino que también pone en riesgo la democracia. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos planteado es que tenemos que tener un derecho a la seguridad. Y claro, y alguien me puede decir, el Estado a mí no me puede garantizar de que yo no sea víctima de un delito. Por supuesto, el Estado no me puede garantizar que yo no sea víctima de un delito, como tampoco me puede garantizar que yo no me enferme. Pero sí me puede garantizar de que el acceso a las prestaciones de seguridad sean de forma igualitaria y sean de forma equitativa. Porque hay un dato de la realidad, Bárbara, en este momento. Hay sectores importantes de la población que son condenadas día a día por el Estado a convivir con las balaceras, con el narcotráfico, con la absoluta inoperancia de todas las agencias del Estado. Y esa es una situación que es absolutamente intolerable. Y en ese sentido vamos a hacer un planteamiento bien importante en materia de seguridad, que creemos que es una de las necesidades más urgentes y más inmediatas que tienen hoy día las personas y que demandan también de este proceso constituyente. Muchas gracias, César. Jorge, por las prioridades, las cosas más importantes que deberían estar en la Constitución. No les voy a contestar ni a César ni a Galito. No, está muy entretenido este programa. No, mira, yo creo que el tema importante que tiene que ser capaz esta Constitución es ayudarnos a resolver el problema más grave que tiene el país, que es la brecha social. O sea, cuando uno empieza a escuchar, siempre nos vamos como al detalle, a detalles de acciones particulares, que todo hay que hacerlo. Yo estoy en todo lo que dijo tanto Galit como César, yo creo que son materias que van a tener que ser tratadas en la Constitución con mucha altura de mira, buscando el consenso, pero hay temas más de fondo. Y el tema de fondo es qué país queremos construir, cuál va a ser el país soñado, si vamos a hacer un estado de bienestar social. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Vamos a ser un país justo. ¿Qué significa ser justo? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Entonces, el tema es más amplio. Y a mí, aquí, el tema de fondo que yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte es la forma de disminuir la brecha social que hoy día tenemos, una sola. Y no hay otra, no son ni bonos, ni incentivos, ni esto, sino que es vía educación. La única manera que nosotros tengamos la posibilidad de que nuestra gente tenga acceso a mejores prestaciones, tenga acceso a mejor calidad de vida, tenga acceso a mejores trabajos a disponer, es en la medida que vamos mejorando drásticamente la educación de, ¿no es cierto?, la gente. La movilidad social está necesaria. Entonces, cuando miramos esto, ese es el gran cambio, el que yo creo que tenemos que patrocinar, es que tenemos que hacer lo que hicieron algunos países, y lo cito a manera de ejemplo. Mira, hace 40 años atrás Singapur tenía un nivel altísimo de analfabetismo, sobre el 30% de la población era analfabeta. Hoy día Singapur es uno de los países que lidera a nivel mundial, ¿no es cierto?, el nivel del conocimiento y todo. ¿Por qué? Porque es una cosa bien simple. Como Estado decidieron invertir en que la manera de sacar a la gente del analfabetismo, de la pobreza, y llevarlo a una condición de riqueza,
era invertir en educación. Entonces, lo que yo estoy planteando acá es que dentro de un conjunto de medidas tenemos que primero modernizar el Estado, generar, ¿no es cierto?, los mecanismos en el cual el Estado esté al servicio de las personas y no sea un Estado maltratador. Segundo, tenemos que generar cambios relevantes en el régimen de gobierno que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en términos de que hay que generar ahí una condición de que tiene que existir, ¿no es cierto?, un régimen finalmente de gobierno nacional, tiene que existir un régimen de gobierno regional y finalmente un régimen de gobierno municipal, porque los municipios son los que están junto a las personas y hoy día le pasamos la responsabilidad de la educación, o la tienen, de la educación los municipios, pero no cuentan ni con los medios, ni con las capacidades, ni con la forma. Entonces, cuando empiezo a mirar este conjunto, claramente el gran motor, digamos, que tenemos que tener en esta nueva Constitución es que tenemos que transformar en nuestro país en foco la educación. Y paralelamente tenemos que avanzar en un par de temas que es reconocer lo que somos. Hoy día Chile es un país, ¿no es cierto?, que estamos compuestos por una cantidad importante de pueblos originarios que no tienen el reconocimiento constitucional. Tenemos que llevarlo al reconocimiento constitucional, tanto en lo que son aspectos de su culturalidad, ¿no es cierto?, de su cosmovisión, de la forma en que ellos ven el mundo, pero también respecto a la territorialidad. O sea, ellos hoy día están en ciertos lugares, entonces tenemos que ser capaces de buscar en la Constitución este arreglo. Y claramente... Perdón. Sí, ¿te queda algo pendiente para seguir conversando? No, dale, me parece que está más largo Está un poco más largo, para que no, pero es que me entusiasmo cuando podemos dar miradas de largo plazo. O sea, si la contingencia, claro, es levantar la vista, es mirar el largo. Bueno, justamente en ese largo plazo, una de las cosas que más se repite nosotros tradicionalmente en todos estos programas tiene que ver con la discusión que va a haber para incorporar derechos sociales, tal como lo plantearon sobre todo Galit y César. ¿Cómo ven ustedes, los tres, en realidad, que se va a dar esa discusión? ¿Cómo elegir cuáles? ¿Cómo asegurar que no solo se incorporen, sino que también haya posibilidad de cumplirlo y que no termine siendo letra muerta, como ya ha ocurrido en otros países, que se incorporan cosas que lamentablemente después se tienen que incluso judicializar para pedir o exigir su cumplimiento, Galit? Yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas de discusión, como bien dices tú, dentro de la convención, y para que esa discusión no se torne eterna también y no llegue a puerto, porque tenemos un límite de tiempo para poder crear la nueva constitución, tenemos que establecer un reglamento que logre destrabar la discusión, un reglamento también que sea súper claro respecto a por lo menos algunos puntos de consenso, y también un reglamento que no nos demoremos 9 meses en hacerlo, que no nos pase, por ejemplo, lo que le pasó a Colombia, que gran parte del tiempo de discusión... No, a Colombia. Le pasó en Colombia llegaron a un acuerdo rápido, en Bolivia se demoraron muchísimos meses. Bolivia fueron 6 meses. Bueno, entonces me va a dar confundido, pero que se demoraron 6 meses en discutir el reglamento y después no les quedó tiempo para discutir la nueva constitución. Entonces, lo que necesitamos es un reglamento que logre destrabar la conversación y que también implemente mecanismos de participación ciudadana efectivos. No opinión por opinión, sino que sea una opinión deliberativa y que tenga que ser escuchada y considerada dentro de las decisiones. También yo creo que ese es uno de los mecanismos de cómo vamos a lograr que la discusión sobre los derechos sociales no se torne eterna, sobre todo considerando que el quórum es de 2/3, que se prevé... ¿Ah? ¿Qué cosas concretas, qué cosas se podrían incorporar en este reglamento para poder ayudar a que el proceso sea más expedito? Porque hay algunos que plantearon incluso cambiar las reglas, cosa que en general fue descartado porque no es posible hacerlo, no está dentro del proceso constituyente. Sí, bueno, hay quienes plantearon que debiésemos haber cambiado lo de los 2/3, el quórum de 2/3. Efectivamente no se podía hacer, pero existen otros mecanismos para lograr que la discusión no se quede trabada. Puede ser un pimponeo, por ejemplo, si es que se crean comisiones, un pimponeo entre la comisión, el pleno de la convención y luego también la opinión pública. Podemos generar esos mecanismos también, podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Podemos buscar, claramente todavía no hemos llegado al punto de que las elecciones puedan ser de manera electrónica, porque también existe una cierta desconfianza de estos mecanismos, pero sí podríamos establecer consultas ciudadanas electrónicas.
cuando la discusión se encuentre completamente trabada, porque la idea es que esta nueva constitución no se escriba bajo cuatro paredes como sucedió con la constitución de 1980, sino que sea una constitución construida desde el pueblo para el pueblo. Para eso tienen que estar participando constantemente. Pero efectivamente hay un punto con el que coincido con Jorge, sobre todo considerando que hay un quórum de 2/3 y que se prevé que la derecha va a sacar un 43% más o menos de la convención constituyente. Tenemos que aprender a negociar, a hablar con el otro y a llegar a consensos. La constitución, y esto es un tema que yo siempre trato de dejar súper en claro, no es una varita mágica, no va a ser un giro en 180 grados hacia un lado o hacia el otro. Lo más probable es que va a ser una constitución que se vaya hacia el centro, porque el quórum permite eso, no nos permite hacer un cambio en 180 grados, y también el hecho de que la izquierda se haya polarizado completamente y que existan muchísimas listas no nos va a permitir tampoco lograr un alto quórum dentro de la convención. César, ¿cómo ves esta discusión? Bueno, tanto en el reglamento, pero sobre todo con los derechos sociales. Bueno, sí, yo creo que los derechos sociales en realidad lo que visualizan, y por eso que es la parte más importante, porque lo que visualizan es la concepción que los distintos sectores políticos tienen sobre lo que debería ser el Estado, no es más ni menos que eso, y de ahí entonces su complejidad. Y miren, respecto a lo último que decía Galit, yo estoy absolutamente de acuerdo, y también lo ha planteado Jorge. Creo que tenemos que ser capaces de poder llegar a acuerdos en la mayor cantidad de materias posible. Pero a mí este tema de los derechos sociales me parece que son intransables. Mi posición muy particular respecto a esta candidatura. Porque aquí lo que nosotros estamos planteando con el tema de derechos sociales no tiene que ver, yo no estoy, y se lo digo muchas veces a los vecinos, aquí no estamos planteando que se van a acabar los ricos ni que cada chileno va a tener una casa en la playa. Estamos planteando que son mínimos que tienen que ser garantizados. Hoy día estamos, por ejemplo, en el tema de salud, estamos en una situación muy particular en materia de pandemia. Pero hay situaciones que hoy día ocurren que son francamente inaceptables y que el país está en condiciones económicas de poder ofrecer una situación distinta. Me refiero, por ejemplo, a las atenciones que se hacen en los pasillos de los hospitales, a las hospitalizaciones que se hacen sentados en una silla, arriba con un cartelito que dice hospitalizado. Ese tipo de situaciones son inaceptables y sobre esas materias a mí me parece que son intransables. ¿Por qué? Porque el proceso constituyente, mira, podemos llegar a tener un gran régimen político, un sistema político, pero espectacular, perfecto, maravilloso. Franco de estudio y de ejemplo para la ciencia política del mundo. Pero si esos problemas, si la persona sigue siendo atendida en un pasillo, si la persona sigue siendo hospitalizada, sentado en una silla, arriba con un cartelito, con un plumón pintadito, francamente esto no valió la pena. Y por eso que a mí me parecen que este tipo de situaciones son intransables. Ahora, eso, evidentemente, para que no sea letra muerta, como tú lo decías, Bárbara, va a requerir de gestos concretos. Y a mí me parece que esos gestos concretos tienen que ver primero con que vamos a tener que, evidentemente, aumentar las arcas fiscales. Vamos a necesitar un Estado que sea muchísimo más poderoso en términos económicos de lo que es hoy día. Y eso, evidentemente, tiene que ser elevando la carga tributaria de los más ricos, por supuesto, pero también de un grupo de profesionales, entre los cuales yo me cuento, que perfectamente estamos en condiciones de poder pagar más impuestos. Y en segundo término también vamos a tener que incluir cuotas de solidaridad. Y eso a veces no es muy popular, pero es altamente necesario. Solidaridad en lo que tiene que ver el sistema de salud. Disculpa, termino con esto. Solidaridad en lo que tiene que ver con el sistema previsional. Es decir, todos vamos, el Estado social no solamente consiste en que el Estado me debe proveer de una determinada cantidad de beneficios, sino que yo también como individuo, de acuerdo a mis posibilidades, también tengo que aportar para que el Estado pueda darme esas prestaciones sociales que se necesitan. O sea, eso, ¿a qué se refiere con cuotas o mayores cuotas sociales o cuotas de aporte solidario? Bueno, un ejemplo concreto, lo que hoy día sucede en materia de cotizaciones de salud. Si yo hoy día cotizo en el sistema privado, mi plata se va al sistema privado y por lo tanto ni siquiera terminan prestaciones para los usuarios de salud, sino que terminan en los bolsillos de los dueños de la ISAPRE y de los dueños de las clínicas. Evidentemente, mi posición particular respecto a este tema es que tenemos que tener un seguro único de salud al cual todos los ciudadanos tenemos que cotizar, independiente que yo pueda acceder finalmente a un sistema privado. Pero eso no me exonera de la responsabilidad que tengo de aportar al sistema público. Jorge.
Mira, yo creo que el tema acá, en términos de los derechos sociales, hay como una unanimidad. Yo no he escuchado a nadie que esté negando algún derecho, y el tema cae en términos de las prestaciones. O sea, cómo el Estado va a ser capaz de dar esas prestaciones. Entonces, claramente para mí un derecho, y lo dije al comienzo y baso mi tema, es la educación. El derecho a la educación, y este derecho a la educación tiene que ser garantizado en calidad. Y cuando digo calidad y gratuidad incluso, no tengo problema de que exista educación pública o educación privada, sino que lo que yo digo es que tiene que existir educación de muy buen nivel, y que eso te tiene que llevar a que tú seas capaz de desarrollar los talentos que tienes, y eso te tiene que llevar hasta, ¿no es cierto?, que sea obligatorio la enseñanza media, pero adicionalmente los que tienen las capacidades y todo, el Estado le financie, ¿no es cierto?, si no tienen la capacidad económica, la carrera universitaria. Y no con los créditos, ¿no es cierto?, como el CAE y todo lo que hay, sino que es una condición directa y financiamiento al talento, a la capacidad directa, y eso significaría avanzar en gratuidad en ese nivel de educación. Pero paralelamente uno dice, bueno, tenemos la salud, y la salud, estamos viendo ahora un ejemplo espectacular de la sinergia. Cuando se declara la pandemia, ¿no es cierto?, resulta que desapareció el tema público-privado, y las prestaciones que se están haciendo, ¿no es cierto?, el Estado tomó un rol relevante, y este rol relevante es que está coordinando todo lo que existe, está coordinando los recursos y está llevando para adelante esto. Entonces, para mí, aquí ya está el primer ejemplo, y yo coincido, digamos, en que estos son temas que uno tiene que guardarlo y debatirlo, cómo lo lleva adelante, porque la realidad es que hoy día estamos siendo capaces de avanzar atendiendo, ¿no es cierto?, todas las camas públicas, privadas están en el servicio de los que están, ¿no es cierto?, en la pandemia. Adicionalmente hemos generado la vacuna, que está espectacular. Y yo digo, bueno, ¿y por qué esto no puede ser el modelo normal de trabajo? Vale decir, cuando yo tengo hoy día listas de espera de gente que está operando, esperando 6 meses, 9 meses por una operación, que está esperando porque no tiene en el sistema público espacio, bueno, ¿sabes qué más? Si al cabo de un mes no había espacio en el público, se va de inmediato al privado. Y el Estado financia, paga. Entonces, estas cosas tenemos que buscarlas y mirarlas con esta mentalidad. Lo mismo va a pasar con el tema de las pensiones, o sea que es un tema relevante, las viviendas, un tema relevante, tenemos que tener esta mirada. Pero en el fondo, y ahí coincido con un poco lo que planteaba César, yo creo que nosotros en la Constitución tenemos que dejar establecido cuáles son los mínimos que debería tener cada una de estas prestaciones, y que el Estado debería asegurar esos mínimos. Mira, el otro día en un debate me hicieron un ejemplo tan bueno que lo voy a repetir hoy día. La salud es como en un viaje en avión de Santiago a Miami, por poner un lugar. Fíjate que todos se van a subir a ese avión, y ese avión va a salir desde el origen, que es Santiago, y va a llegar a Miami. Ahora, que dentro del avión unos vayan en clase económica, otros en clase ejecutiva, y otros vayan en first class, o en primera, bueno, era lo que tenía para pagar cada uno, digamos, pero todos finalmente recibieron la misma atención, hicieron el mismo viaje, salieron del mismo origen y llegaron al mismo destino. Ese es un poco el concepto que uno tiene que tener para ejemplificarlo. El Estado es el avión, y el Estado te tiene que llevar a que tú tengas la calidad, tengas la certeza de seguridad. Ahora, si tú tienes más recursos y quieres irte a una clínica privada, esto, otro, perfecto. Pero, digamos, el viaje sigue durando las mismas 8 horas. Ya hay bastante consenso en distintas materias, por ejemplo, los derechos sociales, más allá de los matices, como bien ustedes decían. ¿Dónde creen que van a estar los disensos? ¿Dónde se van a producir las mayores discusiones? ¿Qué es donde más va a tener que poner esfuerzo para ponerse de acuerdo? Algunos temas relacionados quizás al derecho de propiedad. ¿Dónde ven ustedes que van a estar esos nudos que entrampen la discusión, Galita? Yo creo que van a haber van a ser varios los puntos en los que va a haber discusión. Por ejemplo, en el rol económico del Estado, el rol económico de los privados, y por qué la economía tiene que estar, el modelo económico tiene que estar dentro de la Constitución. Yo por lo menos soy de la teoría que el modelo económico debe fluctuar de alguna manera dependiendo de el gobierno que sea elegido, y no tenemos que plantear cuál es el rol del Estado y de los privados dentro de la Constitución. Tenemos que dejarlo a las fluctuaciones de la democracia
finalmente. Y yo creo que ahí va a haber una gran discusión, porque eso va a implicar que no va a poder un privado, por ejemplo, interponer un recurso de protección porque le han sido violentados algunos derechos que se encuentran consagrados dentro de lo que se llama el modelo económico dentro de la Constitución. Hay otros temas también respecto a la propiedad, de la importancia de la propiedad. Yo creo que las personas tienen que estar primero que la propiedad, y eso va a ser una de las grandes discusiones, yo creo que va a haber dentro de la Convención Constituyente. Y un tema que también para mí va a ser uno de los grandes temas que yo voy a impulsar, y que también, como dice César, hay ciertos temas que son intransables, a pesar de que uno tiene que conversar y negociar y todo, los derechos sociales son intransables, y los derechos de la mujer para mí son intransables, y dentro de ellos se encuentra el derecho de la mujer a tener la propiedad sobre su propio cuerpo, y el derecho de poder abortar, de decidir finalmente sobre su propio proyecto de vida, y que la maternidad sea deseada o no sea. Y ese sí que va a ser un gran tema de discusión. ¿Y eso podría estar en la Constitución o en materia de ley? ¿O poner algunos principios, por ejemplo? Lo que pasa es que nosotros podemos consagrar los derechos reproductivos y sexuales, dentro de los cuales se comprende evidentemente el aborto. También va a existir la discusión sobre si es que el que está por nacer tiene que ser un sujeto especial de protección, y por lo mismo estar dentro de la Constitución como sujeto especial de protección. Yo creo que antes de poner que el que está por nacer es un sujeto de protección, debiésemos poner a los niños, niñas y adolescentes que no están como sujetos especialmente vulnerables y de protección dentro de la actual Constitución, no se les reconocen sus derechos, y eso yo creo que debiese estar antes. También la educación sexual integral, podemos determinar que exista una educación integral en todo lo que eso comprende, y dentro de ello estaría la educación sexual integral. Yo creo que hay maneras de poder meter este tema dentro de la Constitución. César, los puntos de disenso, los complejos. Bueno, yo creo que de lo que hablábamos hace unos momentos, sin duda alguna, el tema de los derechos sociales va a ser uno de los temas con mayor disenso, porque justamente creo que representan la concepción del Estado, la concepción de la política que hay detrás de cada uno de los sectores. Ahora, indudablemente también yo distingo dos que se van a generar. Uno, que son los temas llamados valóricos, que tienen que ver con la situación del no nacido, con la vida del no nacido, lo que tiene que ver con el tema eutanasia, y ahí evidentemente yo creo que va a haber una posición conservadora fuerte que va a tratar de defender el statu quo de lo que tenemos hoy día. Y por otra parte también creo de que todo lo que tenga que ver con los intereses, con los grandes intereses económicos, también va a ser materia de disenso, lo que tiene que ver con el tema del derecho de propiedad, lo que ocurre con las minas, con las aguas, con los servicios básicos. Eso sin duda alguna yo creo que va a generar una tensión importante en la convención, y también por supuesto las presiones de los grupos de interés, tanto del gran empresariado, pero también por supuesto de la sociedad civil, que va, yo creo que además tiene el deber de estar con una lupa muy encima de lo que está votando cada uno de los constituyentes respecto a esta materia. Jorge, ¿dónde ves tú? No, en la misma línea. Yo creo que un tema importante va a ser, digamos, justamente lo que dice el tema de aborto, eutanasia, porque son temas valóricos de fondo importantes, y que aquí es donde se va a probar realmente la capacidad que tiene la sociedad, teniendo puntos de vista muy, muy disímiles, cómo va a ser capaz de buscar un punto de encuentro y generar finalmente algo que los represente a ambos, ¿no es cierto? Porque el que está por la pro vida es distinto al que está pro aborto. Y yo aquí ya escucho, digamos, así, es renunciable. Entonces, lo que quiero plantear, digamos, es que efectivamente es un tema que va a ser muy fuerte y va a implicar tener una capacidad real de buscar el bien común, porque la Constitución como regla tiene que ser capaz de representarnos a todos, y tenemos que hacer nuestro esfuerzo que lo que esté ahí. Mira, alguien me lo dijo muy sabio, a propósito le puedes preguntar a tu papá, cuando dijo, mira, una buena Constitución es cuando quedan todos disconformes. Quiere decir que nadie se llevó nada para su casa. ¿Te das cuenta? Entonces, pero eso puede ser quizá un riesgo también, pensando que va a tener que haber un plebiscito de salida. Al fondo, si alguno encuentra que fue mucho y otro encuentra que fue muy poco,
capaz que la No, rechaza. pero por supuesto lo que te quiero decir es que fue la máxima expresión de que fui capaz de llegar a un acuerdo. Ese era, porque no era lo que yo quería, pero bueno, finalmente ambas partes. Ahora, Y el finalmente, tema de los porque derechos, nos queda poquito perdón, tiempo, Jorge, sí, aprovecho de preguntarte a ti y vamos con los demás también, dado que no dale. podemos abordar todos los temas, para que la gente que nos ve se haga más o menos una idea de cómo piensan ustedes en general, en esta escala valórica como en libertades económicas, en libertades de mercado, por ejemplo, libertades valóricas. ¿Cómo se sitúan ustedes? Brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo. Mira, Jorge. yo te digo, para mí, el motor principal y sustancial del desarrollo del país es el libre emprendimiento. Definitivamente. Ese es lo que te mueve, la creatividad, la innovación, el desarrollo, está en el libre emprendimiento. Ese no es un rol del Estado. El Estado tiene que generar y dar todas las condiciones para que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades y potenciales. Y esto, el libre emprendimiento te enmarca ahora todas las condiciones, te engloba, ¿no es cierto?, la libertad donde quiero vivir, la libertad lo que quiero ejercer, la libertad lo que quiero estudiar, la libertad con quién quiero contraer, no, la libertad incluso, digamos, si quiero ser parejas homoparentales. O sea, para mí el emprendimiento es el motor que mueve a las personas y eso no es razón ni es tema del Estado. ¿Y las Aquí libertades personales? las libertades personales plenas hasta que no esté generando alguna condición en que contravengo a alguna libertad de otra índole o estoy generando alguna contingencia distinta. Pero ese es para mí el libre emprendimiento. Galit, en esta escala, ¿cómo te ves? Yo creo que en temas económicos estoy de acuerdo con que tenemos que desarrollar una economía, pero en una economía como se ha llevado hasta el minuto, tenemos que cambiar nuestro modelo extractivista, que no le entrega un valor agregado a los productos, pasar desde ese modelo a un modelo que también impulse la ciencia, la tecnología, otros modelos de industria, y también entender que la economía sí tiene límites y deben estar establecidos. Y esos límites son los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos sociales y el medio ambiente, la sostenibilidad, la sustentabilidad, la responsabilidad con las generaciones futuras. No podemos producir sin atenernos a las consecuencias y entendiendo que también estamos en un entorno social y que por lo mismo tenemos una responsabilidad con la sociedad y con el planeta. Creo que ese es uno de los grandes temas. No es emprendimiento sin límites, libertad completa de emprendimiento, libertad completa económica, porque tienen que existir esos límites que son para mí básicos. Y respecto ya al el aborto, la eutanasia, yo estoy de acuerdo con el aborto libre, gratuito y de calidad, 100%. Después se vendrá a discutir en qué semana, eso es un tema que tendrán que discutir ya los legisladores. Y la eutanasia también estoy completamente de acuerdo con la eutanasia. Muchas gracias, César. Sí, mira, para ocupar las palabras de Jorge, yo ahí tengo una diferencia importante. Yo la verdad creo que el motor del desarrollo efectivamente es el Estado. Un Estado que por una parte garantiza prestaciones sociales a la universalidad de la población y al mismo tiempo un Estado que regula y se convierte en un árbitro importante de la actividad económica, porque creo que eso no solamente es una garantía para los ciudadanos comunes, sino que también es una garantía para los propios agentes del mercado, que los chicos nos terminan siendo, disculpen la expresión, que sean comidos por los grandes, que los abusos que se generan en las propias reglas del mercado. Así que yo creo que de verdad el Estado es el motor central del desarrollo y creo que además la pandemia así lo demostró. Y en términos valóricos, yo la verdad es que creo de que cuesta pensar de que haya personas de que estén de acuerdo, que yo lo escucho harto en la calle, usted está de acuerdo con el aborto. El aborto la verdad es que es una situación que ocurre. Yo no creo de que alguien esté de acuerdo, pero lamentablemente es algo que pasa y creo de que lo que debe hacer este proceso constituyente es permitir que en el ámbito legislativo esa situación se pueda discutir. Yo no creo de que sea la Constitución el espacio donde haya que definir cuál va a ser el nuevo límite, pero sí debe abrir un espacio para la discusión y que como sociedad seamos capaces de ponernos de acuerdo en un nuevo límite, en un límite que de ahí en adelante va a ser la protección de ese sujeto va a ser de interés público y en la parte inferior va a ser parte de la libertad de la mujer. Pero creo que eso es una materia de ley y el texto constitucional lo que no puede hacer es limitar el debate.
Muchas gracias a los tres por haber participado con nosotros. El tiempo se pasó volando. Me gustaría de todas maneras darle un par de segundos muy breves para que puedan decir algo final. Galit. Mi llamado en verdad es a que en este minuto se queden en sus casas, se cuiden dentro de lo posible, y hago un llamado también al gobierno, al Parlamento, que por favor implementen medidas que permitan a las personas guardar cuarentena efectiva. En este minuto las elecciones pasaron a un segundo plano y lo más importante es la salud de las personas y su subsistencia. Por lo mismo, el llamado es a un ingreso universal de emergencia. Ojalá logren ponerse de acuerdo porque las personas lo necesitan, y también a estar conectados con la población y no venir con declaraciones como que en la feria implementen el delivery. Yo creo que ese es mi llamado, y también cualquier cosa me pueden seguir en redes sociales, escribirme al WhatsApp al más 569-083-0035, pero como digo, lo más importante en este es la salud. Muchas gracias, Galit. César. Bueno, el llamado, evidentemente el primer llamado es a cuidarse, a cuidar a los demás, a ser extremadamente responsable con las medidas de cuidado, a respetar las normas sanitarias, porque no, lamentablemente estamos en una situación bien crítica. Y respecto al tema constituyente, mi llamado es a participar, participe, vaya, vote, elija su representante. Ojalá los del Distrito 9 lo hagan por mi persona, pero quien sea su candidato, vaya y participe muy activamente, y no piense que la participación solo es el voto, sino que vamos a necesitar también una sociedad civil que sea extremadamente activa en términos de participación cuando esté funcionando la Asamblea Constituyente, de que estemos con una lupa importante mirando cuáles son los intereses que está defendiendo cada uno de los convencionales que van a participar de esa asamblea. Así que, por favor, participe, discuta, trate de enterarse lo que más puede de este proceso, porque creo de que es absolutamente inédito y no estamos jugando el modelo de desarrollo que van a tener sus hijos, sus nietos y quizás incluso más allá. Muchas gracias, César, y finalmente nos quedamos con Jorge. Sí, no, también el llamado a la prudencia, a la cordura, al autocuidado, no cabe ninguna duda. Y ahora, respecto al proceso constituyente, creo que es muy relevante que la gente participe, que la gente vote, vaya y exprese justamente la voluntad, lo que creen, el país que soñamos, el país que queremos construir, está de alguna manera expresado en la cantidad importantísima de personas que estamos participando como candidatos a constituyentes. Y cada uno de nosotros tiene una virtud, ¿no es cierto? Tiene una pasión que nos mueve respecto a algo. Y yo creo que aquí lo importante es que seamos capaces de escoger a la mejor gente. No lo miremos en una posición de líneas políticas, de posición prejuzgada desde el punto de vista de partidos, líneas, ¿no es cierto? Sino que miremos a las personas, veamos las capacidades que tienen cada uno de ellos, veamos, digamos, si su talento, su experiencia, su conocimiento, la claridad con la cual expresa los conceptos son los atributos que tienen que llevar, porque nuestro gran desafío es que tenemos que elegir a los 155 responsables de escribir el futuro de Chile. Y el futuro de Chile tiene que representarnos a todos. Tenemos que tener gente ahí que no llegue con murallas, no llegue, digamos, a generar, ¿no es cierto?, trincheras, sino que sea gente que sea muy permeable, que tenga muchas puertas, muchas ventanas, para poder hacer que la luz cruce y tengamos finalmente las personas que nos van a llevar a una buena constitución. Ese es mi llamado, que nos cuidemos y que vayamos a votar. Ahora, ¿qué día? No sé, porque en septiembre. Bueno, sea cuando sea, y nosotros nos tomamos a su llamado, vote, y por supuesto siga cuidándose. Muchas gracias, Galit, César y Jorge, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Ya, pues nos vamos entonces con ese consejo, nos sumamos, sea cuando sea, vote y por supuesto siga cuidándose, muy importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, conociendo a más candidatos a la Convención Constitucional. Que tengan un muy buen día.